Estamos en el Teatro La Plaza, aquí en Larcomar, donde se está representando una obra de teatro que hay que ver, que se llama La Cautiva, que está escrita por Luis Alberto León y puesta en escena por Chela de Ferrari, con los que vamos a conversar. Hay un lugar común que dice que el cine peruano está lleno de películas de calatas, de lisuras y de terrorismo, ¿no? Que es un lugar común en verdad, porque en realidad si uno ve la estadística no es cierto. Más bien me parece que hay como un déficit en el cine peruano de haber tratado el asunto del conflicto armado interno, ¿no? Después de traumas históricos tan fuertes en otros países hay como una especie de, ¿no es cierto? Se abren las compuertas y hay una avalancha de... Una purga. Una purga, ¿no? ¿Cómo ven ustedes La Cautiva en ese panorama de purga, digamos, ¿no? En esta especie de, no sé, de memoria que se va construyendo, que se va, y de reflexión sobre el pasado, ¿no? Estoy de acuerdo, Ricardo, en ese déficit del que hablas. En teatro no se ha tocado el tema como sí el cine, ¿no? Yo estaba buscando desde hacía un tiempo programar el tema en la sala, encontrar un texto interesante. Y cuando leí el texto de Pepo, encontré una historia profundamente bella, poética. Me interesó mucho el personaje de la cautiva, sentí que podía encontrar algo hasta personal en ella, a pesar de las diferencias abismales de una chica yacuchana y una limeña que aparentemente no tienen nada en común. Me interesó profundamente ese universo andino, explorar por ahí también. Es importante tocar el tema. Si estamos buscando obras peruanas, ¿de qué hablamos? Si no hablamos de estos años. Luis Alberto, ¿y cómo tú te vinculas con este mundo andino, con el asunto de la violencia? ¿Cómo nace el personaje de La Cautiva? Todo empieza siempre con conversaciones, ¿no? O sea, conversaciones con amigos, en este caso tengo un muy buen amigo, Juan Osorio, que es artista plástico, y estábamos dándole vueltas de crear obras que tengan contenido crítico, algún tipo de contenido crítico. Para eso había que aprender el oficio. Nos metimos al taller del profesor Alonso Alegría. Eso es una obra de aprendizaje. No puedo decir que soy un dramaturgo todavía. Y yo te digo que no fue consciente. Me encantaría decirte que tenía una conciencia premeditada y pensada, lúcida. Fue más una especie de regurgitación. Era un pendiente. Era un pendiente que surge de forma muy inconsciente. Y de hecho, antes de reescribir la obra con Chela, y eso está recabado en el texto original que imprimió el Teatro de la Plaza, te das cuenta que la obra más pareciera una especie de obra de amor, una historia de amor, ¿no? Entre un asistente necropsiador y una muerta. Pero escrita en un contexto brutal, ¿no? En este contexto. Pero de repente, a medida que fuimos trabajando la obra con Chela, y corrígeme si me equivoco, fue tomando ciertas tintes, empezó a tomar una dimensión política, una dimensión inusitada, ¿no? Alimentado por nosotros mismos, alimentado por Chela, porque mucha gente colaboró para esta reescritura, y nos empezamos a alimentar y esto empezó a tomar estas características, ¿no? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo fue el proceso ya conjunto después del texto de Luis Alberto? ¿Cómo fue cambiando? ¿Qué cambió? A ver, antes de eso te puedo decir que las primeras reuniones, después de leer el texto tantísimas veces, yo le debo haber... Debo haber tenido unas 100 preguntas por sesión. Realmente lo he abarrotado de dudas. Y casi era párrafo por párrafo. Que Pepo iba resolviendo. La mayoría de sus respuestas eran inspiradoras. Otras quedaban... zonas oscuras que no lograba comprender ni siquiera con su explicación, porque tiene que ver también con el budismo quizá de Pepo, que está ahí también instalado, y que quedaba como zonas oscuras, pero lo suficientemente sugerentes como para decir, no hay que tocarlo, vamos a dejarlo ahí, no importa si tiene coherencia del todo o no con la historia. ¿Te acuerdas, Pepo? Sí, claro.
Y lo que sí sentimos con claridad es que la obra estaba ubicada en Ayacucho en 1984 y que eso nos obligaba y nos gustaba también, sí, pero nos forzaba a ser muy cuidadosos con esa realidad. Faltaba equilibrar fuerzas, no solo contra el terrorismo de Estado, Sendero no podíamos evidentemente obviarlo, y en esa tarea nos obligó a profundizar en los personajes y a hacerlos más complejos. El capitán no es un victimario, es una víctima también. El auxiliar también es más complejo en sus necesidades y en su relación con la cautiva. La cautiva tiene más que decir sobre sus padres aparecen ya como senderistas y ella como, por momentos como una niña que hubiera querido aprender la lección y que pero que no entiende, está repitiendo frases hechas que para ella no dicen nada, o que finalmente terminan asustándola. Y también es una especie de testigo de lo que va pasando sin comprometerse, ¿no? Es una especie de mirada exterior a muchos hechos, ¿no? Que es un poco la mirada de los peruanos, ¿no? Hay una cosa que se discute mucho en el cine, sobre todo a partir de películas sobre el Holocausto, ¿no? Hay un director, es un intelectual en realidad, ¿no? Claude Lanzmann, que tiene una película formidable sobre el Holocausto que se llama Shoah, que es una película muy larga. Y él lo que sostiene es que el horror no se puede representar, ¿no? Que el horror es irrepresentable y que la única forma de acercarse a un hecho tan terrible como el Holocausto, por ejemplo, es a través de la memoria de los que lo vivieron, pero que de ninguna manera se puede dramatizar, ¿no? Entonces él, por ejemplo, es muy crítico con Spielberg, ¿no? Por La lista de Schindler. Dice, ¿cómo es posible que se pueda filmar a un grupo de personas desnudas en una cámara de gas, ¿no? Que eso es irrepresentable. O sea, el que estuvo ahí no puede contarlo, ¿no? Entonces es simplemente la idea de lo irrepresentable. ¿Cómo representar el horror? ¿Se plantearon ustedes ese asunto? La potencialidad para cometer actos horrendos está en cada uno de nosotros. Y parte de escribir, estoy aprendiendo es en reconocer tus potencialidades y cuán humano eres. Y vincularte con la capacidad de todos para cometer actos de esta índole en situaciones límite. Es decir, esto no lo he sacado, no lo he extraído de alguna dimensión onírica, críptica. Soy un ser humano y la potencialidad a la barbarie, para la barbarie está en mí. Y depende de mí tomar ciertas decisiones en ciertas circunstancias. Entonces, eso está dentro de nuestra potencialidad, así como la belleza, la poesía, la reconciliación también. Y vivir es un acto de conciencia en el que uno, bajo mi punto de vista, tiene que elegir qué es lo más conducente. Como hablábamos con Chela, o aquellos que empezaron el levantamiento armado no eran psicópatas. El militar que vaya no es un psicótico. Esto no ha sido una lucha entre psicóticos. Estos han sido seres humanos sometidos a una presión increíble. De haber estado cualquiera de nosotros ahí, nos cuesta creerlo, pero claro, probablemente hubiéramos desconocernos, ¿no? Sí. El ambiente que has hablado, ese escenario, esa escenografía que tiene, claro, es una morgue, digamos, desde el punto de vista realista, ¿no? Pero tiene una serie de... Porque además es como un ecran, ¿no? Es como un ecran sobre el que se van representando, se van proyectando diferentes cosas. Es una morgue, pero también es una sala de juegos en algún momento, ¿no es cierto? Ellos comienzan a jugar. Es decir, va cambiando, tiene varias valencias, ¿no? Es la mesa del sacrificio, ¿no? Es un túmulo, digamos, ¿no? Hay un momento que es prácticamente el lugar de la representación, ¿no es cierto? Es como si allí se estuvieran, digamos, modelando esculturas, ¿no? De diferentes tipos. ¿Cómo lo trabajaron eso? Es muy interesante. ¿Cómo fue naciendo estas ideas de...? Bueno, yo
parto mucho, como directora, parto del espacio. Es casi lo primero que veo. Ahí tengo colegas que parten de la música, de algunos, el texto también, ¿no? Pero y Pepo es además escenógrafo, ha trabajado con nosotros en la plaza, así que era muy rico trabajar juntos. Tu pregunta, nos encanta responder esa pregunta porque ha sido uno de los placeres que hemos tenido juntos. Queríamos un espacio que pudiera transformarse, como tú has dicho, pero también queríamos que tuviera como primer golpe un realismo absoluto. Es curioso porque qué realismo puede haber en un espacio como ese en Ayacucho, que en esa época ni siquiera había morgues realmente. Pero en el imaginario ahí tienes todo lo necesario para creer que eso es una sala de morgue, incluso con algunos detalles. Era absolutamente importante que el centro fuera esta cama de sacrificio, que hemos reforzado con el piso. En el piso tenemos este cielo estrellado ayacuchano. Las paredes son el cielo entrando a la noche, ese azul. La luz que va entrando, ¿no? Las sombras y el color. Sí, y el color que hemos elegido tiene que ver con ese cielo precioso de allá, entrando en noche. Reforzamos, nunca hacemos techo en el teatro, pero reforzamos con esta teatina que nos habla de otro plano, y de pronto se transforma el espacio, están en la cima de una montaña helada, hacen un viaje, van a Guanta y al paraíso también hacia el final, ¿no? Hacia un lugar onírico. Y el trabajo con los actores, porque los actores hay una corporalidad muy fuerte, ¿no? Se transforman, ¿no? El actor, el asistente de Cropsias, se transforma en la abuela. Sí, hay un transformismo ahí, pero también hay una corporalidad en la cautiva, por cierto, ¿no es cierto? El hecho de regresar de la muerte, de alguna manera, ¿no? Supone en ella ese trabajo corporal muy particular, ¿no? Y son dos actores que tienen esas posibilidades. Nidia es una actriz muy corporal, que además ha hecho danza, entonces su cuerpo en ese sentido es muy plástico. Y ella está llena de ideas interesantes. En el caso de Alain, fue interesante para mí trabajar con un actor que tiene un universo andino y que mueve el cuerpo de otra manera. Entonces me di cuenta, por suerte, pronto, que en el caso de él, cosas que hubiera corregido a otros actores, a él había que más bien dejarlo y seguirlo. Y aún en ese proceso de ensayo hubieron cambios en el texto, hubo edición de texto en los ensayos. Importante, porque aterrizar el texto, es decir, con los actores enunciándolo, es una edición muy linda, es un arte, o sea, es uno de los artes más hermosos de la dramaturgia, la edición, la subtracción de palabras, es precioso. Y eso se hace dentro del proceso de ensayo, ¿no? Entonces sí me gané con todo.